aspirando a ser verdaderos. ¿Ven? Y vamos a hablar de vamos a entrar en detalles íntimos para discernir, ¿verdad? ¿Qué es realmente ser discípulo? Teniendo la tipología correcta de lo que es discípulo. Porque hoy día muchos hermanos que nosotros nos criamos en un ambiente muy distinto, ¿verdad? Y creemos que las cosas, cuando usted escucha la palabra estudiante y escucha la palabra alumno o discípulo, hoy llevan la misma palabra, ¿verdad? Pero hoy le vamos a mostrar que de discipuladas a los otros. ¿Okay? Así que, busca la palabra del Señor, Mateo 17, versículos 18 en adelante, estaré leyendo para 22. Ahí se encuentra la palabra del Señor. ¿Ven? Gloria al Señor. Y lee cómo sigue. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús, verso 18 adelante, Mateo 17, 18, 22. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando redes para pescar en el lago, pues eran pescadores obvios. Y Jesús les dijo, síganme, y yo les daré pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron allí sus redes y los siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca con el papá, arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó, e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Amén. En la palabra dice que tenemos que dejarlo todo para seguir a Jesús. Amén. Y cuando queremos convertirnos en pescadores de hombres, no podemos tener doble o tercera aspiración. O aspiramos a ser discípulos, o aspiramos a lo que nosotros anhelamos aspirar. Pero la Biblia nos muestra claramente que para poder ser discípulos, estos hombres tuvieron que dejarlo todo. Tuvieron que dejar lo que incluso les daba su propio sustento. ¿Ok? Esto no significa que usted no puede dedicar a su trabajo. En aquel momento la cosa era así. Estos hombres se convirtieron en pilares, en discípulos pilares, ¿verdad? De un rabino, de un maestro. Y para ellos tenían que abandonarlo todo. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hacía o qué convertía en discípulo a un alumno o a un estudiante? ¿Ok? Y aquí de primera, como les dije ahorita, es importante que usted entienda que nosotros podemos caer en confusión debido a la forma, debido al orden de la pregunta en cuestión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en nuestro léxico cotidiano, o sea, en nuestro lenguaje, nosotros establecemos que un discípulo o que un alumno o un estudiante son la misma cosa. No obstante, nosotros podemos estar totalmente abandonados, totalmente lejos o equivocados de esta realidad. ¿Ok? Para nosotros, en nuestro léxico común, estudiante, alumno y todo lo demás es lo mismo, pero bíblicamente las cosas cambian. ¿Ok? Ahora, yo siempre les he enseñado, y es bien importante entender, que el lenguaje es de suma importancia para establecer una correcta comunicación. Recuerden que la titular de Jesús, idioma de retorno, pensamiento defectuoso. Nosotros tenemos que entrarnos cada vez más dentro del lenguaje divino para poderlo entender, porque si nosotros lo traemos, aunque tenemos revisiones que nos ayudan como Dios habla hoy, ¿verdad? Traducciones lenguaje actual, que son traducciones o revisiones que se hicieron para, ¿sabes?, traerlo a la manera más entendible posible de la palabra. Aún así, trayendo estos nuevos idiomas, aún así nosotros
Porque, obviamente, si nosotros la traemos a nuestro lenguaje cotidiano normal, podemos estar dañando palabras que son poderosas. ¿Ok? Bien. Ahora, es importante que entienda que la misma Biblia, la misma palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar. Sin fe nosotros no podemos agradar. ¿Ok? ¿Qué significa esto, pastor? Que le caemos mal a Dios, porque Dios no nos tira. Obviamente no le van a agradar nuestras propuestas porque no las creemos. Yo he conocido gente que oran sin fe. Yo he conocido gente que le pide a Dios cosas sin verdaderamente creer que Dios se las va a conceder. Por ende, esta persona, aunque se está comunicando, según él, directamente con Dios, lamentablemente está causando un obstáculo entre él y Dios, porque esta persona no cree. Y eso va a traernos un problema. Si usted no cree que Dios le escucha, mejor no ore. Porque si usted se acostumbra a orar creyendo lo contrario, o sea, no creyendo, mejor dicho, no creyendo que Dios le escucha, usted nunca va a conocer la verdadera etimología de lo que es la palabra creer, de lo que es la palabra fe. Amén. Y es por eso que hoy nosotros vamos a traigo esto como un anticipo para hacernos entender, ¿verdad? Lo que es un discípulo y cómo llegamos a ser discípulos, ¿ok? Cuando Jesús antes de ascender a los cielos, Mateo 28, Jesús le da una última, la gran comisión. Él le dice, vayan, primero dice, todas las potestad me dadas en los cielos y en la tierra. En otras palabras, yo tengo la potestad y la autoridad para decirles lo que les voy a entregar. Vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y como una condición, ¿verdad? Porque esto es una promesa condicionada, digo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Ahora, quiero que vayamos a verlo para entender qué hacía la diferencia entre un estudiante o alumno de un discípulo. Quizás estudiante y alumno, las dos palabras, estas pueden tener una similitud grande. Pero cuando usamos ya el verbo discípulo, aquí la cosa cambió. En las escuelas de Puerto Rico no hay discípulos. ¿Alguien me está entendiendo acá? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con lo que significa ser un discípulo. Porque un estudiante aprende de una manera, pero un discípulo aprende de una distinta manera. ¿Bien? Es importante que entienda que en la cultura occidental el tratamiento discípulo no era un título completo. O sea, común es decir, hay más estudiantes, mira cómo va, porque mira, yo no soy estudiante, o también no soy estudiante. Eso es común, discípulo no lo era. Era bien poco usual usar ese verbo, o usar esa distinción, o usar ese tratamiento, que es la palabra correcta. Decir, mira un discípulo. O sea, el discípulo era algo casi, era poco común, porque eran de ¿cómo se llama? El pluriposulum, de los muchos unos. ¿Alguien entiende? De los muchos unos. Era muy casual ver discípulos, porque el discípulo tenía que reunir unas características, hermano, para lograr llegar a esa posición. Así que en aquellos tiempos sí había alumnos, escúcheme, sí había estudiantes, porque desde niños, los judíos, desde muy niños, empiezan a enseñar la Torá, los 5 libros del Pentateuco, los primeros libros. Y obviamente hasta que estos niños los conocieran, después pasaron a grado donde comenzaban con los profetas mayores y menores, con estos estudiantes llegaban a tener un conocimiento de esos 39 primeros libros. Porque claro, los 27 del Nuevo Testamento se escribieron mucho después de la
comienzan los niños en esta más o menos? 2 años y medio. Y kindergarten más o menos como 5, ¿verdad? Ok. En estas escuelas, desde los 4 años era la primera inclusión de un niño. Tenía que tener el mínimo 4 años y como máximo este grado, porque no era como hoy que era una graduación, era un grado 1, 2, 3, 4, no. Esto eran 3 niveles nada más. Y en estos 3 niveles había que estudiar bastante y aprender bastante. El primer nivel o la primera escuela era la escuela de Tesper. Era una escuela donde estudiantes de 4 a 10 años se tenían que aprender la Torah, los 5 libros de Pentateuco. Le voy a decir esto porque usted me diga y dice, ay, pastor, un niño de 4 años. Bueno, esto tenía que ser prácticamente de memoria, pero esto se lograba a través de un método que nosotros llamamos mnemotecnia. Mnemotecnia es lo mismo que nosotros usamos para tomar nuestros exámenes en la escuela. ¿Qué hacemos? Cogemos el papel y nos pegamos a la puerta y leemos. Asumas el cuadrado de los catetos y con el cuadrado de la hipotenusa. ¿Y qué tú comienzas? Lo estás diciendo por la boca y estás qué? Lo estás recibiendo por el oído. ¿Y qué va a pasar luego? Va a haber una retención. Por eso Gaby López en 5º grado estudió historia. Y desde 5º grado sé que historia es la ciencia que estudia el origen, el desarrollo y la transformación de la sociedad humana y de su cultura. Eso se queda para siempre, eso nunca se va. Igual como aprendí que el teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso se queda, ¿por qué? Porque yo sé mnemotecnia. Yo estuve leyéndolo, oyéndolo, hasta que para siempre tú creas un almacén en tu cerebro donde tú vas a dejar eso para siempre. Hay cosas que tú las vas a olvidar para siempre. Porque no las llevaste a la práctica. Te aprendiste algo nuevo y ya aprendí la escuela. ¿Cómo era la palabra? Ay, Dios mío. En 3 días nada más. Pero hay palabras que tú vas a tener la capacidad de retenerlas por años hasta por toda una vida. A la edad de 6º grado me aprendí un poema que todavía lo recito, no lo voy a decir por mucho largo. Pero todavía lo recito al dedito. Y tiene 28 estrofas. Imagínense. ¿Por qué? Porque yo sé la técnica de la mnemotecnia. Y eso es lo que nosotros usamos. Esto era lo mismo que ellos usaban. Ellos usaban mnemotecnia, ellos se aprendían, ellos tenían que repetir. Leían y repetían. Y obviamente, no es que ellos se sentaban y tú quieres decirle, recítame el Pentateuco. Por favor, hermano, Dios mío. No era de esa manera. No es que de memoria se van a empezar en el principio cuando Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y van a terminar por Isaías. ¿Me entendió? O por ejemplo, en los 5 primeros libros, vamos a ver este caso. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Ellos se lo aprendían por la boca. Lo repetían tanto, que se quedaba para siempre. Y entonces el maestro, por ejemplo, les preguntaba, el rabino, el didáctalo, ¿cómo se llama? El maestro de ellos, le decía, o decía una porción de un texto y ellos lo seguían. O ellos podían decir, está en tal lugar. Esa es la forma de aprender. No creo que haya intentado un niño desde Génesis hasta los 5 libros. Vamos, libros de memoria. No voy a pasar. Imposible. Ahora, ¿qué hacían ellos? Ellos entraban tanto en la palabra, la leían tanto que ellos sabían lo que venía. Y cuando el didáctalo, el maestro, le hacía una pregunta o comenzaba a recitar algo, ellos lo terminaban. Por ejemplo, el maestro decía, y dijo Dios, fuera luz, era luz, y ellos decían, y fuera luz, y que Dios era luz. ¿Lo entendimos? Ellos se memorizaban. Haciendo esta técnica, ellos eran capaces de recitar cualquier cosa divina en una pequeña porción. ¿Ok? Si un niño en aquel momento no pasaba la escuela de
que el nuestro se pasa en un año, ¿verdad? Vamos a hacer un año y una, ¿verdad? De la actuación, vamos a buscar un año, o sea, pasamos un año. En este caso eran de 4 a 10 años, estamos hablando de 6 años, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso bastante largo para aprendértelo todo. Si tú no pasabas en esos 6 años esta clase, no había ningún problema de vergüenza, porque no todo el mundo tiene, ¿verdad?, la cabeza para retener. No todo el mundo tiene una voz bonita para cantar, pero hay quien canta en la ducha y el vecino lo oye y se asusta. Y hay quien tiene, canta en la ducha y todo el mundo dice, wow, pero aquí está la televisión. ¿Pero que sí? Muchos desarrollamos unas habilidades, otros no las desarrollan. Y en este caso, este niño, este estudiante, todavía era estudiante, hermano, yo no estoy hablando de discípulo, este estudiante no lograba aprender, no lograba la colación de grado. Entonces, ¿qué pasaba? Le decía, pues aprende los hijos de tu papá. Tenía 10 años. O sea, si él es un niño todavía, pues si tu papá es pescador, vete con tu papá para que aprenda su oficio. Porque de algo muy responsable que era en ese tiempo, de algo tú tienes que vivir para poder. Y todavía estás en una muy buena edad, y esta primera edad era de 4 a 10, la primera escuela. Así que aprende, ¿qué te aprende? El oficio de tu padre. Si el papá era agricultor, pues agricultor, si el papá era pescador, pues pescador, así sucesivamente. Ganadero, pues ganadero. Así era. Entonces, este hijo iba ahora a aprender la ocupación de su propio padre. Si por el contrario este muchacho lograba pasar y no pasaba a la segunda escuela. Esta segunda escuela se llamaba Talmud. ¿Ves? Talmud. Y en esta escuela, o casa de estudio de la doctrina, era el segundo nivel o escuela dentro de lo que respectaba a enseñanza elemental. Este muchacho a los 10 años logró pasar. Pues todavía había escuelas esperanzas para él. Llegaba a lo que es el Talmud. Y aquí participaban jóvenes desde los 10 hasta los 15 años, aproximadamente. Por 5 años ibas a cursar tu segundo nivel. ¿Lo entendimos ahora? Y en esta segunda etapa, ellos tenían que aprender no solo los primeros 5 libros de la Torá, o sea, del Pentateuco. Ellos tenían que aprender los 39 libros del Antiguo Testamento. O sea, tenían que aprender libros y profetas, todos. No era que los recitaran y los recitaran de memoria, por eso les digo, sino que cuando el maestro decía, por ejemplo, una porción de una profecía, ellos decían, lo dijo el profeta tal, o la continuaba la cosa. ¿Okay? Ellos tenían una idea, porque ellos aprendían cabalmente de esta materia. Y tenían 5 años, hermano. Había 5 años para aprender. Y tenían que conocerse todos los profetas, cada palabra de los profetas, todos sus detalles. Si ellos no pasaban este segundo nivel, entonces, al igual que los primeros, tenían todavía la juventud, tenían 15 años, y la oportunidad de aprender el oficio de su papá. Estos oficios, como les digo ahorita, con cualquier de agricultura, ganadería, carpintería, alfarería, pesca, etcétera, que eran las cosas que antes había, ¿verdad? Y te estoy hablando que en estas escuelas no había niñas, eran niños nada más, ¿ok? No había discípulas, había discípulos. Y no le voy a decir por qué, ¿verdad? Estas cosas pues no tenemos que apuntar en. Pero aquí es la palabra. No se trata de machismo, se trata de lo que Dios creó y como Dios lo creó y por qué lo creó y por qué lo constituyó. Bien, cuando este joven ya, porque ya es un adolescente, pasaba esta segunda escuela de Talmud, que llegaba a la tercera, al tercer nivel y el último nivel. De hecho, no último como quiera. Este era el que simplemente lo colocaba en la posición de discípulo. Me voy a explicar todo. Esta tercera y última escuela
los 39 libros de la Biblia, sino también las enseñanzas de sus propios didácticos, de sus propios rabinos o maestros. O sea, cada maestro tenía una forma de interpretar, así como hoy en la teología existen, ¿verdad? Algunas tesis, ¿verdad? Por teólogos, ellos según ellos hacen una exégesis de un texto y traen una explicación profunda. Pues en aquel momento así también era. Un rabino se diferenciaba de otro en la forma de la interpretación, que fuera la misma, pero quizás en la manera de explicar. Cuando se escuchaba a un estudiante, a un estudiante cualquiera, a un discípulo, hablar, la gente le decía, este es de fulano, porque mira cómo habla. Decimos ahora, el maestro tiene que ser fulano, porque por la manera en que él expresaba su opinión con respecto a esta enseñanza. Bien. ¿Recuerdan cuando Jesús se refirió a María? Hay canciones de eso, ¿verdad? Hermosas. Y fue un caso que hace lírico, donde Jesús se despierta a María y a José, y no digamos que era joven responsable, tenía 12 años. Cuando sucedió esto, estaban
más grande, o sigue siendo ahora, de los hebreos, de los judíos. ¿Ok? Dice la palabra, Jesús dijo, síganme, y yo les enseñaré a pescadores, yo les haré, lo convertiré en pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron allí sus redes y no siguieron. Yendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, estaban en una barca con el papá, arreglando sus redes para pescar. Y Jesús los llamó, e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a él. Bien, ya creo que tiene que haber visto lo que yo intento que vean. ¿Qué hacía el papá y qué hacían los hijos? ¿Verdad? Y si ya usted lo vio, posiblemente usted está pensando, pero Jesús no se paró. Jesús separaba a la familia. Jesús rompía a la familia. Jesús hizo que ese pobre hombre se quedara solo, cogiendo aquellas redes, y que los hijos lo abandonaran, que lo estaban ayudando. Ese es el pensamiento de nosotros, ¿verdad? Pero no obstante, eso no era así para aquel padre. Para aquel padre, la bendición más grande acababa de llegar. ¿Y cuál es la bendición? Mi hijo tiene una tercera oportunidad. ¿Entendimos? Jesús se lo llevó a qué? A convertirlos en qué? Discípulos. En discípulos. Por eso se les llama los discípulos de Cristo. Los discípulos de Jesús. Para muchos ven esto y dicen, pero ¿cómo Jesús rompía una familia? ¿Cómo Jesús dejó a estos muchachos de los llevó y dejó a ese pobre hombre solo? Yo me imagino que aquel hombre se quedó con lágrimas en los ojos, pero no por la tristeza de que los hijos lo abandonaran, sino por la alegría de que hoy sus hijos tendrían una nueva oportunidad. Oh, wow. Ahora vamos a ver la oportunidad. Lo primero que él les dice, síganme y les enseñaré. Cuando alguien escucha estas palabras, yo me imagino que el padre de los segundos que estaban allá, pero esto es un rabino. Esto es un rabino, pero ¿cómo va a ser que ya mi hijo desaprovechó, perdió el tiempo, no lo logró pasar, no pasó esas escuelas? ¿Cómo es posible que le haya llegado la oportunidad, la escuela de Bernica, de entrar a esa escuela? Imposible. En esa no se colgaba nada. En esa ya había conocimiento, tú pasabas la ordinador, ya era apto para convertirse en un traductor. Muchos podríamos preguntarnos, ¿pero acaso ellos no estaban viejos para enseñar? No, aquí Dios me llamó cuando tenía 33 años pasado. Y yo sabía hablar muchas malas palabras. Yo no tenía un vocabulario bonito. Yo no era una persona de pararme al frente y decir hablar en público. Yo nunca practiqué hablar en público. Yo me reí cuando Dios me llamó al pastoral. Yo dije, Señor, yo creo que usted está equivocando. Porque yo puedo ser hábil en pintar murales, en hacer muchas otras cosas, pero predicar. El Espíritu Santo se encarga de eso. Es el Espíritu Santo quien nos capacita. Y Jesús no era nadie menos que hijo de Dios. ¿Lo entendimos? Y Jesús, la Biblia dice que hacía dos cosas, hacía y enseñaba. No solamente enseñaba, él también. Así que no había la mínima duda de que le llegó un rabino a la vida de sus muchachos. Le llegó un maestro que lo iba a enseñar. ¿Okay? A todas luces, vemos que estos hombres eran mayores de edad, sabemos que habían fracasado en esta escuela, ¿verdad? Por fin habían fracasado en el Sefer, habían fracasado en el Talmud, y por fin tienen una tercera oportunidad, gracias a Jesucristo. Lo segundo que podemos ver aquí es que estos hombres
haciendo algo que nos dice la palabra que se está. No tenemos que practicar estas costumbres, ¿verdad? Porque tampoco somos judíos. Nosotros somos gentiles y por la misericordia de Dios fuimos injertados en la rama de Dios, a la gloria del Señor. Amén. Oír de su palabra. Como vemos, dejaron a su papá. Estos hombres, sin embargo, el día que crucificaron a Jesús, no se escucha un relato bíblico que diga: crucifícalo porque este hombre me llevó a mis hijos, que me estaba llevando a pescar. Eso no pasó. ¿Se dan cuenta? Porque esto fue una gran oportunidad que recibieron estas personas de convertirse en discípulos. ¿Hay alguien acá que quiera ser discípulo? ¿Amén? Hay otros relatos similares en Mateo capítulo 8, versos 14 al 17. En este caso, acerca de la suegra de Pedro. Escuchen bien. Si Pedro tenía una suegra, porque Jesús sanó, dice la palabra, Jesús sana a la suegra de Pedro, entonces podríamos suponer que también tenía una esposa, ¿no? La Biblia no menciona que era viudo. Qué raro, ¿verdad? También podremos suponer que tenía hijos, ¿no? ¿Qué le parece? Pero también Pedro, ¿qué le parece? Y no vemos aquí a la suegra, ni a la esposa, ni a los hijos de Pedro demandando a Jesús. ¿Tiene eso sentido? ¿Se ha puesto a pensar en esto alguna vez? La Biblia dice que Pedro es una suegra. Entonces Pedro era casado. Entonces posiblemente Pedro tenía hijos. Pero ¿usted cree que Jesús sería tan irresponsable de sacar a Pedro de su casa y dejar a su familia desconectada? ¿Alguna vez usted se ha preguntado lo que hizo Jesús por los tesoros que le trajeron los magos orientes? ¿Se ha preguntado esto? Dice la palabra que le trajeron oro, incienso y mirra. Unas cosas eran para una cosa y otras eran para otra. Porque la mirra, todos saben que es para lo que se usa para usadas en este momento para embalsamar. El incienso para hacer oraciones, pero el oro para qué era usado. ¿Para qué? Como modus vivendi, eso era numismáticamente dinero. El oro te ayuda, el oro era la riqueza de aquel entonces. Y pues nosotros vemos los dibujitos, ¿verdad? Y vemos que ponen en los dibujitos a tres magos de oriente, cada uno con un vestido así, ¿verdad? Lo ponen cada uno con una camisa. Pero la palabra dice que era una caravana. La Biblia dice que era una caravana. De hecho, no hay calles, que eran tres magos, tres reyes. Por ahí se inventaron el cuarto primado. Al caravana, cuarto primado, si me lo no se sabe, pero lo que sí yo les estoy diciendo es que le llevaron los suficientes para vivir, porque Dios no va a mandar a su hijo al mundo para cumplir una misión y lo van a morir de hambre. No creo que Dios sea tan irresponsable y que en su palabra Él se haya encargado de que en la Biblia diga esta palabra: el que no trabaja, ¿verdad que dice la Biblia? El que no trabaja, no coma. Pero si Dios puso eso, Dios no va a mandar a su hijo al mundo para esperar. En caso de pasar nada. Como también le digo, respecto a usted, padre de la persona nació pobre. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Jesús nació en un pesebre, no nació pobre. Nadie nace pobre. Nadie nace pobre, hermano. Jesús ya estaba llegando a los magos de Oriente, eso fue casi a los 2 años que llegaron, claro. Eso no fue cuando Él nació. Quienes lo vieron en el pesebre, obviamente, fueron los pastores. Eso es otra interpretación que tenemos que modificar, porque la gente todo lo hace en el pesebre. Allí llegaron. Los magos no llegaron al pesebre, hermano. Eso no está en la Biblia, véala. Quienes llegaron al pesebre fueron los pastores. ¿Lo entendimos? Cuando los magos llegaron, ya no caminaban. ¿Lo entendimos ahora? Y llevaron el sustento para financiar el ministerio de Jesús hasta el día de su muerte. Y pregúntese por qué
importante que entendamos la vida con propósito y sacar ideas locas de la cabeza. Porque Jesús, por la única razón que nació en un pesebre, es porque no había lugar, lo dice la política, no había lugar para él. No, el entonces Moisés estaría llenado por toda la temporada, no cabía nadie. Y María había acabado su frecuencia, ¿qué es eso? Había quedado. Y tuvo que salir de un establo. En un pesebre hay un súper masculino. Un pesebre es un bebedero de agua para los animales. Ahí pusieron agua. ¿Ven? Dios determinó que fuera así por una razón. Pero no es que Dios mandó a su hijo pobre al mundo, por favor, hermano. ¿Ven? De hecho, la palabra dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos ricos. ¿Cuál es el final? Okay. Entonces, aquí estamos hablando de una tercera y última oportunidad. Ser un discípulo de Cristo en este caso. Cristo llegó para darle la tercera oportunidad. ¿Ven? Segunda, quizás porque algunos pudieron haber pasado primero de este efecto, no pasaron de esta. Y algunos no pasaron de nada, algunos simplemente no llegaron a vencer. Otros no lograron estar. Así que segunda o tercera oportunidad sí las tendremos. Aquellos hombres habían perdido su única oportunidad de ser sabios. Habían perdido la vocación más preciosa o más preciada por Dios. Pero Cristo, el maestro de maestros, el rabino de rabinos, el didáctalo de los didáctalos, apareció para darle una nueva oportunidad. Diga todavía está dando una nueva oportunidad. Todavía, amén. Hay nuevas oportunidades y Jesús está llamando discípulos en este tiempo. Para ser discípulo del Señor no es cualquier cosa. Hay que dejar muchas cosas. Amén. Debes entender que para ser un discípulo de Cristo tienes que estar dispuesto a dejar a un lado lazos familiares, sueños, metas personales. Porque yo no puedo decir al Señor, yo voy a trabajar contigo despacito. No, él es el que puede decir, no, yo estoy trabajando contigo despacito. Amén. Porque a uno que tenemos un llamado y estamos en la cuestión de fe, nosotros nos tenemos que someter y rendirnos. Amén. El salmista dijo, tú eres quien hace mis pasos como de cielo. Tú eres quien levanta mi cabeza. Amén. Jesús fue propiamente quien dijo en Mateo 16:24, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo quiero. Cuando nosotros hablamos de esa cruz, ¿verdad? Que Cristo dijo, tomen su cruz cada día y síganme, no estábamos hablando de un madero en forma de cruz, porque de eso no es lo que está hablando. Cuando tú lees los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se llaman sinópticos porque los cuatro evangelios dicen lo mismo, pero de alguna manera distinta. Claro, fueron escritos por diversas personas y cada uno escribió esa visión de lo que pasó, ¿verdad? Con Jesucristo y lo expresó de su manera. Nosotros podemos ver un hecho ahora mismo y narrarlo de una manera distinta porque es una forma de expresarme y de ahí por ejemplo quiero otra, ¿verdad? Y la gente dice, pues, aquí anda. Ahora, los evangelios sinópticos, allí vemos las diversas formas en las que Jesús expresa una idea. Por ejemplo, esto de tomar. Por ejemplo,
levantar a otro, tenía que pasar el bastón, pasar esa unción, ¿verdad? Y Dios mismo lo encarga a él mismo, vete y busca a Eliseo y úngelo. Y mira lo que dice el verso 19 de Judas. Dice, así que Elías salió de ese lugar para encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 palegadas de tierra que estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. De inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo, déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Oiga bien esto. Esto es tremendo porque Eliseo ni siquiera habló. Eliseo, la forma de explicar, le fue poniéndole el manto, el mismo manto de él, pero puso sobre él y siguió caminando. En otras palabras, sígueme. Ahí me puse mi manto, follow me. Y siguió caminando y él está hablando de Eliseo. Y le dice, mira, por favor, le entendió el mensaje. Pero déjame despedirte. Déjame, alguien siempre dejado tiempo. Y esto tiene un significado de muchas cosas. Hay que dejar cosas viejas, no es que miremos con desprecio de nuestros padres. Es que hay que, para seguir a Jesús, hay que estar dispuesto a todo. Amén. Y en este caso, este hombre lo pudo entender, es tiempo de salir, es tiempo de dejar a mi mamá, es tiempo de irme. Y escuchen bien, miren lo que hizo después. Ahí Elías le contestó, claro, hazlo, yo todo esto le dice. Y miren lo que hizo Eliseo, hermano. Esto es, para muchos esto es inaudito. Él no cogió al hermano menor que le seguía o al criado para sigue tú con este arado y con estos bueyes y sigue haciendo tu trabajo que yo estaba haciendo. No. Miren lo que hizo. Esto está tranquilo. Ay, diga ay. Dice, Eliseo fue y mató los dos bueyes que estaban delante de él. Y usando el yugo como leña, cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda agradecida. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Oiga, el motivo de despedida no era de tristeza. Aquí volvemos a ver el mismo caso que los discípulos de Jesús. El motivo era de festejo, tan así que la interpretación que tuvo Eliseo es: déjame matar a los bueyes con el mismo arado, voy a hacer la leña para cocinarlo y vamos a hacer me voy a hacer mi propia fiesta de despedida. Eso es lo que pasó. Esto es literalmente lo que sucedió. Él se hizo su propia fiesta de despedida. ¿Y usted cree que el papá no tuvo eso? Estoy seguro que participó de la celebración. Las familias participaron de la celebración, claro que sí. ¿Cómo no? Mi hijo tiene una nueva oportunidad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mi hijo, que tuvo que seguir mi oficio como agricultor, porque en este caso estaba arando, mi hijo tiene una nueva oportunidad. Claro que hay que sacrificar esos bueyes. ¿Cómo no lo vamos a sacrificar? Eso no es cuestión de herencia, hermano. Eso es cuestión de sacrificio. Eso es cuestión de festejar. Eso es cuestión de celebrar. Y dice que entonces, después de estas cosas, fue que Eliseo siguió a Elías. Entonces, note que esta segunda oportunidad para Eliseo fue motivo de festejo, hermano. Qué bueno. Allí hubo fiesta, allí no hubo tristeza. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, Dios no se para. Mire, hermano, esto es algo de llorar. Esto es algo de gozo. Dios nos está preparando para algo de esto. Había que celebrarlo. De la misma manera que celebró el padre de aquellos hermanos. A veces me veo cómo celebró que ellos lo ayudaban y de momento él dice, hermano. El papá dijo, yo me imagino a la radio así. Bueno, mis hijos tienen una nueva oportunidad. Y los dos, no se llevó uno nada más, se los llevó a los dos tuvieron una nueva oportunidad. Y aquí es que se lo pregunta, se puede dejar sin hacer. ¿Está dispuesto usted a sacrificar aquello que
Jesús es todo. Señor, lo dejo lo tuyo. O, Señor, dejo lo mío. Así estoy con ustedes hoy, 22 años. Claro que he llorado. Claro que he intentado a veces, he dicho, Señor, si yo lo hubiera logrado, si él fuera un gran ingeniero hoy. ¿Cuánto has visto mi trabajo, mi maqueta, mi proyecto allá? Intentable, y algún día espero desarrollarlo. Y algún día espero que tenga una oportunidad de poder terminar. Me siento mejor. Pero eso fue lo que Dios me llamó. Y, hermano, cuando Dios te llama hay que dejar. Siempre hay que dejar. Siempre que Dios nos llama hay que dejar. Yo como siempre me levanté, comencé el boricua, tuve una compañía de sellados de techo, pintura de residentes y comerciales, y con eso viví. Con eso logré levantar los poquitos que pude a mi familia y llegar a donde estoy. Esto no ha sido fácil. Yo no me puedo parar aquí ahora y decirle por tu culpa yo no soy millonario. Por tu culpa no vivo mejor. No, todo lo contrario. Tengo que decir gracias a ti. Hoy soy un discípulo. Me perdí de muchas cosas que quizás me pudieron llevar incluso a la perdición, para no ser un adicto a la droga. Yo viví en el narcotráfico antes de casar, no antes. Yo viví desde joven, caí en la injusticia del mundo. Y Dios conoce el corazón, hermanos. Y quién sabe, si yo no hubiera vuelto ingeniero, hubiera tenido dinero a matar, hubiera caído de nuevo en droga y porquería. Esas cosas pasan, hermano. Y mucho más cuando te alejas de Dios. Por eso es que yo siempre exhorto al que trabaja, yo entiendo que a veces no puede llegar a la iglesia, pero trata de cuando pueda llegar. Porque el que se aleja los consejos de Dios pierde. Y eso me pasó. A los 14 años me alejé de Dios. A los 9 años me llamó Dios. A los 9 años fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Una experiencia sobrenatural. Y ya a los 14 años yo estaba abandonando los caminos del Señor. A los 17 años yo estaba tomando drogas, haciendo de todo, hermano, perdido en el mundo. A esa edad me fui de mi casa, de la casa de mi madre, menor de edad, hasta los 35 años que volví al Señor. Yo nunca volví a la casa de mi madre. De eso le he contado la historia en mi libro, Narro de Historia. De cómo fue mi vida. Mira lo que pasa. Y no se lo deseo a nadie, y creo que tienes que experimentarla para llegar a eso. Por la misericordia de Dios, por su misericordia, porque Babilo retuvo una segunda oportunidad también. Esta a mí que el Señor me dio. Y recuerden nuestro lema, hermano. Cuando nosotros queremos ver cosas nunca certistas, tenemos que hacer cosas nunca hechas. Hay que dejar muchas cosas para ver cosas buenas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Mire, ¿cuál era el panorama delante de Eliseo todos los días de su vida? ¿Qué era lo que veía? Dos bueyes delante de él y tierra contigo. Esta era la vida de Eliseo. Su panorama de por vida era ver dos bueyes, el trasero de dos bueyes delante de él, el desangelador y ver la tierra contigo. Eso era lo único que veía. Hasta que le llegó la segunda oportunidad. Pasó, mató a aquellos bueyes, quemó los brazos, hizo su fiesta, se abrieron sus ojos espirituales y ya no era tierra lo que veía romperse delante de él. Ahora veía los cielos abrirse y la gloria de Dios descender. Por eso lo vamos a decir que todas las cosas nos ayudan para bien. Aún las malas experiencias de la vida. ¿Por qué Babilón me ama tanto? Por todo lo que ha hecho. Yo estuviera muerto, hermano, como muchos de ellos que no lo pararon, aquí están. Muchos han pasado por sobredosis de droga,
Muy pocos. Yo creo que nadie. Miren, ni siquiera practican Mateo 28, 19. Ni siquiera practican la gran comisión. Y no tienen que ser un discípulo per se. No tienen que pasar las escuelas. El Sefer, ni el Talmud, ni el Mitra. Lo único que tienes que amar a Jesús sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Me gusta un lema americano que está usando mucho de la iglesia americana es love God, love people. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios y no podemos amar a la gente? ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo decimos que yo amo a Dios y yo no amo a mi prójimo? No dejo que se pierda. Y no les presento esta oportunidad tan hermosa. Que la verdad es que esto no es lo más fácil. Me va a decir de fácil, ¿verdad que no? Hermano de mi pastor, desde que estoy en la iglesia. Ay, pastor, estoy viviendo un infierno. Yo, bienvenido al club. Esta es mi vida. Bienvenido al club. Yo llevo 28 cumplí en junio, sirviendo al Señor, 22 como pastor. Bienvenido al club. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Usted cree que ha sido por error? Esto es lo más que se sufre. Aquí es donde se llora la verdad. Mire, hermano, cualquier trabajo en el mundo se remunera. Ese no. Ese no. Ese trabajo no remunera. Aquí el que está por dinero, ya usted sabe que lo hay. Usted sabe que sí, por lo de gracia por la carne. Y usted sabe que hay ministros que viven de eso. Y yo estaba para la iglesia. El ministerio no es un modo de vivir. Oh, que si Dios se sustenta a través de entradas, gloria a Dios, que no son gran cosas, pero gloria a Dios. Pero usted no vive bien. Para usted vivir bien, usted tiene que vivir, usted tiene que ser un ministro falso, predicar de leyes doctrinales, engañar a la gente, hacer lo que se meta las manos a los bolsillos. Usted mira videos en las redes sociales que dan vergüenza, cómo se habla. ¿A cuántos Dios le está poniendo en el corazón $3,000? Por favor. A ninguno. Porque la Biblia no va a cambiar su palabra. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Si Dios no cambió su palabra, estaba pensando en eso. Evangelio no es para vivir rico, es para ser bendecido. Pero la bendición no se mide por lo económico, por tu salvación, por tu salud espiritual, por tu salud física, como dice el tercero de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Hasta que mi alma no tenga prosperidad, yo no voy a recibir nada de eso. Así que, ¿qué es lo más importante de la prosperidad del alma? No es el dinero, no es la fama, tampoco discípulo es estar los 3 o 7 años como congregante. Discípulo es trabajar. Discípulo es decir, Señor, aquí te presto, úsame, Espíritu Santo, te entrego mi vida, úsame, aquí estoy, participo para algo. Úsame. Hay gente que le dice a Dios como dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no se levantan de la silla para que el Señor envíe. Están esperando que el Señor los coja por la mano y crezca. Con la boca es una miel, ¿qué me acuerdo? Con la boca decimos tantas cosas y no es tan bonito. Pero tus acciones no se pueden medir por lo que dices, sino por lo que haces. Ahí la palabra es acción, ejecución, acto. Muévete. ¿Eh? Discípulo es aprender y hacer lo que Jesús nos está llamando a hacer. ¿Cómo yo puedo decir que soy un buen cristiano? Yo amo a Jesús, digo, pero veo a la gente como lleva el diablo.
Discípulo es mirar a buenas obras. Discípulo es darle segundas oportunidades a otros como nos la dieron a nosotros. Hay gente allá afuera que necesita esa segunda oportunidad. ¿Quién le puede decir que la vida si usted no se acerca a ella? ¿Amén? La Biblia dice, primero de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Amén? Si yo digo que permanezco en él, yo tengo que parecerme a él. Yo no puedo decir que permanezco en Jesús, pero estoy muy lejos de parecerme a él. Tengo que andar como él anduvo. ¿Ven? Tengo que hacer lo que él hacía. De hecho, no, si lo miramos desde un punto de vista espiritual, realmente él lo está haciendo a través de nosotros. Lo único que yo me tengo que disponer y él va a usar mi humanidad. Porque sin el Espíritu Santo estamos vacíos, hermano, no somos nadie. Amén, amén, amén. Sin el Espíritu Santo no somos nadie. Discípulo es pescar hombre, no con engaño, sino con palabras de revelación, revelando el misterio, transformando la vida de un hombre a la vez, hermano. Si hemos visto últimamente, se ha mermado el evangelio, el evangelismo mundial ha mermado. Cuando yo tenía la edad de 9 años, comencé a conocer lo que son los movimientos cristianos evangelísticos, poderosos, como eran, poderosos, en aquel tiempo de Ávila, Jorge Rasky, entre otros, algunos extranjeros. ¿Y qué tú veías? Veías un mover de Dios tan grande. Tú veías ensayos llenos de fe, de hambre, de sed, hambrienta por un milagro. Yo veía las sillas de ruedas como las levantaban los mismos paralíticos, cómo salían corriendo con las muletas así en las manos, los ciegos tirando las espejuelos viviendo. Yo me creía que no sobre la ciudad. ¿Dónde ha pasado esta vez? ¿Dónde están los milagros hoy día? Los evangelistas de este tiempo ya no quieren predicar en cancha, ya no quieren ir al barrio, ahora quieren ponerse la ropa más fina y quieren que los inviten a la iglesia más grande porque ellos deducen que la ofrenda será más grande. Porque ahora todo se hace por interés, no a la salvación de los hombres, sino a llenar el bolsillo. Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que está. ¿Dónde están los discípulos que aspiraron a ver mi traje? ¿Dónde están los William J. Seymour de este tiempo? William J. Seymour fue el precursor del avivamiento de la calle Azusa. El precursor fue el Espíritu Santo, pero él fue el instrumento. Este hombre, cuando existía la segregación, este hombre de color, no pudo estudiar en un instituto bíblico. Escuchen, hermano, esto es terrible. Porque ustedes saben que había segregación de raza. Y los negros no podían discutir las guaguas porque los blancos no se discutían. Esto es horrible, hermano. Gracias a Dios que yo no nací aquí. Mi abuela era una negrita, ¿no? De ahí tengo canales. Así que la familia negro no la puedo dejar. Pero escúchenme bien. En aquellos tiempos, cuando existía la segregación, William J. Seymour aspiró a ser un discípulo de Cristo y fue a matricular de multitud y no puede entrar. Escúchenme, en el reino también, porque lo que pasaba en el mundo pasaba en la iglesia. No, los negros no entran. ¿Y usted sabe cómo estudió J. Seymour? Por una ventana. Y aprendió más que todo lo que estaba dentro del salón. Él mirando por la ventana y escribiendo. El maestro le dijo, porque el maestro sabía poco. Mire que puede. No pueden dejar el colegio. Y así este hombre con hambre de Dios, hermano. ¡Hambre! No le hubiera pasado. ¿Cuánto Dios anhela que hoy existiera ese hambre en nosotros? Este hombre con hambre aquí, oyendo, estudió, no le dieron un pergamino, no le dieron un título, pero pasó mejor que los hijos aquellos, pasó de grado.
1906 en California. ¿Amén? Un avivamiento de Estados Unidos, pero más poderoso, donde hubieron milagros técnicos. Dios hizo cosas tan maravillosas como ponerle el brazo a un hombre que no lo tenía. Ahí mismo le creció la persona. Ese es nuestro Dios. Y abrió el mar rojo, claro. Pero hoy nosotros ni creemos eso, pues, ay, hay que verlo para creerlo. Porque hoy el Espíritu de Tomás mora de eso. Ver para creer. Pero si él abrió los mares, yo no puedo separarme aquí esta mañana a predicar de un Dios que abrió el mar e hizo, pero ya no hace. ¿De dónde voy? Y no creo que siga así. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde están las Patrick Coleman? Una mujer que se levantó por encima de un que cayó en no es adulterio, porque ella simplemente, bueno, es una forma de adulterio. Ella se casó con un hombre de casa. Y este hombre abandonó sus propios hijos. Ella estaba en el ministerio. Pero un día se dio cuenta, abrió los ojos, la censuraron, nadie la quería invitar a su iglesia. Y un día ella sola le dijo, Señor, se divorció del hombre, se dio cuenta del paso malo que había dado en su vida. Pero ella sabía que con el hombre no existe la segunda oportunidad, ¿verdad que no? Solamente Dios da segunda oportunidad. Porque yo siempre he dicho, no hay una segunda oportunidad para una primera experiencia. Y el hombre, aquí nosotros somos crueles, aquí la gente, si hiciste esto, mira, ese pasó la vida se quedó aquí. A ese niño, aunque lo hizo por la persona que lo haya hecho, no, hermano, aunque se haya rehabilitado, aquí lamentablemente nosotros tenemos un problema. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque seguimos buscando a la gente por lo que hicieron. No le damos las segundas oportunidades. Y, no, respiraba en mi mozo, mira, terminamos a aquel vestido, eso pasó de 20 años en su juventud. Dios nos dio oportunidades, amén. Y cada uno tuvo esa nueva oportunidad. Un día se fue solita aquí, llorando, le digo al Espíritu Santo, tú eres lo único que yo tengo. Ya no tengo nada, tú eres lo único. Y el Espíritu Santo abrazó su vida y le abrió puertas, y esta mujer tuvo hasta un canal de televisión, milagros sobrenaturales, decían, cuando esta mujer ponía las manos sobre él. Y las sanidades eran impresionantes. Esta mujer impacta la vida de un joven que se llama, hoy día todavía existe, Benny Hill. Esta mujer, llevado por un amigo, era un niño de 16, 17 años, y le dijo, Benny, vamos mañana a un sitio, pero tienes que madrugar porque se llenan, donde quiera que esta mujer va, las iglesias se llenan y tienen que cerrar las puertas y los bomberos llegan y los que no están vengan a sacar gente. Si no estás ocupando una silla, una banca dentro del inmueble, tienen que, no pueden haber gente parada aquí en la esquina. Así que Benny madrugó, fue con un amigo. Y cuando como eran jóvenes, llevaban correr cuando abrieron las puertas, eran las 5 de la mañana. Y tarde de escuela no llegaba hasta las 7 de la mañana, hermano. Todavía yo esta mañana estuve aquí desde las 9, acá, desde las 9, teniendo aire, preparándolo todo. Pero antes y antes de Dios, la gente llegaba a las 5 de la mañana. Se puede comparar el viernes negro con el viernes santo. ¿Qué pasa los viernes santos? La gente va a ir de pastor le dice caballero. Pero el viernes negro, ¿qué pasa? La gente se amanece en una fila para el
movimiento que llegó de milagro fue tan grande que los acusaron, los fueron a arrestar porque estaban ejerciendo la medicina sin tener licencia. Ellos nunca trataron a nadie que no fue el Espíritu Santo. Pero miren cómo el diablo se enoja cuando Dios hace cosas grandes a través de los que le creen, de los que son discípulos de Cristo. Por eso Cristo está buscando discípulos. Y lo único que tenemos que hacer es todo lo que dice creerlo. Amén. Y Jaime Cardona, incluso la Iglesia Católica se opuso a que ellos estuvieran aquí, porque lo que estaba pasando estaba destronando todo. Y hablaron con Trujillo, con el presidente de la República Dominicana, el dictador, para que los saque. Mira, porque ahora pasaron de un lugar a pasaron al estadio, 55 de día. Mira que están leyendo la grama del estadio. Y el mismo dictador, que era más malo que la yegua que estuvo nomás, porque se mató, se fue que mató a hermana Mirabal, eso no tiene la victoria. Eso fue la de bueno. Pero este mismo hombre tan malo, digo, pero ¿qué de malo están haciendo estos hombres? Y hasta mi sobrina que tenía cáncer no le cuesta nada. Los malos tienen que reconocer. Y de ahí fue impactado Luis Urbáez. Le llamaban carterita, con estos dos dedos, se cogía la cartera, parecía así, sin darse cuenta. Se sacaban los bolsillos y quitar los cartones. Unas habilidades que tenían mucho para probar. Y ya tenían sentencia de Trujillo, mátenlo. Ya no, aquí no había derechos, ¿cómo se llama? Nada de eso. El dictador dijo, mátenlo, donde quiera que lo vean, mátenlo. Y él llegó a una campaña, el pastor estaba corriendo para salvar su vida. Un pastor se estaba metiendo mordido por la misericordia de Dios, lo metió en la iglesia, vuelve en la iglesia y se lo llevó a la campaña de Jaime Cardona y David García otro día. Y ese hombre vio un milagro poderoso que Dios hacía. Y él quedó impactado. Y esa noche le dijo al pastor, pastor, yo quiero ser como esos hombres, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, carterita. Y él le dijo, oh hijo, para que tú seas eso tienes que orar mucho, tienes que ayunar mucho, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo, tienes que servirle por siempre, tienes que cambiar por completo, Luis. Y él dijo, pastor, esto no lo voy a hacer a partir de hoy, porque yo quiero eso. Y el otro día, cuando fue a la campaña, estaba muy de cerca y Jaime García le dice, hijo, tú mismo, mira, sin saber quién era. Así te dice el Señor, te voy a usar. Y él se lo dijo, sí, Dios me lo dijo, que me va a usar más que a ti. Y ellos así mismo también me lo dijo, que te va a usar más que a mí. Y Luis Urbáez hasta llegó a Puerto Rico. Ese hombre, los milagros que hizo Luis Urbáez, todo lo que Jaime García y David, Jaime García y David García se quedaron con todo. Yo creo que no hubo un latino que hizo más milagros. De hecho, Quique Ávila jamás ni a la mitad de la unción que tenía. Y ya veo cómo se ve. Los milagros de Uruguay, a otro nivel más, muertos resucitados, pero cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Si me pongo a decirles, no son tan. Sin embargo, este hombre tenía una debilidad porque no fue estructurado. El pastor le cogió, pero no lo estructuró. Y este hombre cayó en bicho del alcohol, nunca dejó el alcohol. Predicaba los altares y se iba a los altares. ¡Hacía milagros! A salir con mujer y se reestructuraba. Lamentablemente tuvo una muerte muy triste. Murió en una cantina en Estados Unidos quemado, donde la mafia le puso tranquetes por fuera de las puertas y quemaron a los que estaban dentro. Aquí estaba Luis Urbáez, que fue a buscar un dinero de un carro que le debía. Y allí Dios permitió que muriera. Allí Dios permitió que muriera. Y murió de la manera más sencilla. Pero se ganó a todos los que estaban aquí quemando, pero se lo ganó para Cristo. La gente dice que lo oía cómo le presentaba el mensaje de salvación a los que invitaban allá adentro y decía, arrepiéntete para que te
no hay mentiroso, hermano. ¿Dónde están? Y yo miro a su nieto, pero no está a su nivel tampoco. Nadie tiene o paga lo que cargó y ya. ¿Y saben por qué? Porque Gigi Ávila no buscó eso. Eso se lo dio Dios. Porque Gigi Ávila buscó a Dios. Se convirtió en un discípulo de Cristo. ¿Dónde están los Juan Carlos Ávila de ese tiempo? Un joven dominicano que iba a ser pelotero, que iba a ser pelotero de Casemiro, hasta que tuvo un llamado de Dios y dijo: yo quiero servir. Hoy día tiene una iglesia bellísima en Kansas, un dominicano que le sigue a Rick Urbano y que Dios lo está usando de manera sobrenatural. ¿Ven? ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los que van a emerger de ahí en adelante? Amén. ¿Dónde han ido los que aspiran a ser discípulos de Cristo? Hermanos, Jesús no vino a darnos vacaciones espirituales, mucho menos cuando el día se acerca y estamos más cerca que nunca del día del Señor. El cristianismo actual está lejos de parecerse a aquellos que dejaron vida, dejaron hogar, dejaron familia, dejaron sueños para seguir la única e infalible verdad, a Jesucristo. Vive como si la Biblia no dijera la verdad hoy día. Hermanos, vive como si el Señor no puede llegar a regresar. Y con sus faltas y ejecutorias hacer mentiroso a Dios. ¿Dónde están los que defienden los cairos de Dios de este tiempo? Que no siempre son oportunos y determinados, porque hay cairos de juicios que están desatando para este tiempo, de calamidades. ¿Dónde están los que van a anunciarle al mundo las cosas que vienen? En fin, ¿dónde están los discípulos de Cristo? ¿Dónde han ido a parar? Nadie quiere ser discípulo, hermano. Nadie. Yo no me explico cómo será, ¿verdad? Este momento cuando tengamos que ir delante de Dios y Él nos pregunta: ¿qué tú hiciste? Bueno, yo estaba viendo Netflix, yo iba a la iglesia los domingos, yo mi hermano pensaba, amaba mucho al pastor. Pero ¿qué hiciste? ¿A cuántos te ganaste? ¿A cuántos caíste en la vida? ¿A cuántos hombres te estás? Porque todavía Cristo quiere hacernos pescadores de hombres. ¿Cuántos dicen? Y usted dijo amén, se metió el libro. Y usted dijo amén, se metió el libro. Nosotros, por su misericordia, solo tenemos que dar de lo que hemos recibido, hermano. No es nada. No es solo la ofrenda económica, es dar tiempo, es dar esperanza, es dar evangelio, es dar sanidad a la medida. Hay gente herida allá afuera, quizás tú tienes la unción de milagros de sanidades, pero tienes las palabras para sanar un corazón. Quizás tu experiencia del pasado antes de llegar a la iglesia, que para muchos es negativa, Dios permitió esa experiencia negativa para que hoy tú puedas traer a otros a Cristo a través de tu propia experiencia. ¿Quién puede salvar mejor un adicto que alguien que es un adicto? ¿Quién puede hablarle mejor a una prostituta que a alguien que practicó la prostitución? ¿Quién puede? ¿Quién puede hablarle mejor a alguien que está en la brujería, en la hechicería, que a alguien que Dios lo sacó de ahí y le dio una nueva oportunidad? Amén.
tiempo para Él. Separar tiempo para servirle. ¿Cuántas bendiciones has recibido desde que estás sirviendo a Dios? Bienvenido. Y tú estás, adelante. Qué hermoso. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gloria que nos ha sido dada? No tienes que dejar tu trabajo, no tienes que alejarte de tu familia, no tienes que abandonarla. Lo único que debes hacer es llegar contigo a ti mismo. Lo único que tienes que hacer es echar por un tiempo, por un lapso de tiempo, algo al lado, un sueño personal, y decir, caramba, si yo puedo hacer esto, ¿cómo me verá Jesús? Cada vez que yo digo, separé tiempo para esto, pero ¿cuándo le estaré diciendo, vuelve a preguntar, ¿y cuándo vas a separar tiempo para esto? ¿Cuándo vas a separar tiempo para hacer discípulos? ¿Cuándo vas a separar tiempo para ir a predicar el Evangelio? ¿Cuándo le vas a hablar a tu vecino que lo está llevando el diablo? Es triste, hermano. Es triste. Muy triste. Pero estamos soñando y pidiendo la vida y nos apoyamos. Señor, dame finanzas que voy para acá, voy para allá, voy a hacer, voy a deshacer, y quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Hay muchas cosas, hermano, muchos sueños personales. Pero que poco soñamos para nuestro Dios que nos restauró, que nos dio segunda y tercera oportunidad. De la única manera que veremos todas las cosas en nosotros cumplirse y todas las bendiciones de Dios cumplirse en nuestra vida es si ponemos como prioridad su llamamiento. Pero pastor, lo que Dios me llamó. Usted me lo llamó el pastorado, pero aquí también te llamó. Aquí también te llamó. La Biblia, si usted lee la Biblia, todos tenemos un llamado. Uno va a tener un llamado personal del Señor, ¿verdad? A uno de los 5 ministerios: el apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. Pero todos bíblicamente tenemos un llamado a ir de servicio. ¿Eh? Hablar de Cristo a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste media hora para Dios? Señor, voy a salir de casa a trabajar para ti. Ese es el problema que tenemos, hermano. Porque siempre nos afanamos en lo que necesitamos. Cuando la palabra dice que Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y cuando dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo va a venir, hermano. Amén. Y como dice el ya estoy terminando. En el 11, qué linda palabra. Echa tu pan sobre las aguas y a los muchos días lo hallará. Amén. Pero pastor, ¿cómo es eso? Que echa el pan a la agua, el pan se moja. No, hermano, tienes que interpretar lo espiritual. Echa lo que te sustenta sobre las aguas y a los muchos días lo hallará. Yo te aseguro que vas a ver, no solamente vas a ver cumplidas tus peticiones, vas a ver lo sobreabundante de Dios en tu vida. Amén. ¿Por qué muchos piden y no reciben? Porque siempre le pedimos a Dios todo lo bueno, pero no lo hacemos para Él. Pero yo no sé si Dios me está hablando hoy, o si le ha hablado a alguien hoy, pero yo creo que es un tiempo para reivindicar. Yo creo que es un tiempo para ser sincero. Yo creo que es un tiempo para reconocer que le hemos fallado, que como iglesia le estamos fallando, que tenemos así las puertas vacías porque no hemos hecho nuestro trabajo, porque no le toca al Señor llenar de vida. Eso le toca a la iglesia. Amén. Ese no es el trabajo de Dios. Lo que pasa es que la mayoría queremos que Dios haga todo lo que tiene que hacer. Señor, trae las almas. Yo escuché un pastor que decía: Padre, tráenos del norte, del sur, del este y del oeste. Y pensé que ese pastor había terminado con eso. 20 años después, un día fui a su iglesia y hizo la misma oración: ¡Padre! Y yo dije: Dios de la gloria, este hombre lleva 20 años pidiendo a Dios que lo traiga del norte, del sur, del este y del oeste.
te voy a hacer un llamado en esta mañana para que vengas y le digas al Señor, así que no quiero hacerlo. De hecho, el Espíritu Santo me está guiando que no lo haga. No debo hacerlo. Pero creo que ahí donde tú estás, tú puedes hacer tu introspección en tu corazón y ver cómo tú le has servido a Dios. O si tú te has servido de Dios. Porque muchos nos servimos de Él. Muchos queremos al Jesús carpintero. No queremos que deje de ser carpintero en nuestra vida. Queremos al Jesús que resuelve el problema, el que te arregla la mesa, el que te arregla el matrimonio, el que te arregla el hijo, la casa, el problema que esté. Hay gente que nunca cambiará de Jesús carpintero. Hoy nosotros tenemos que hacer una profesión. ¿A cuál Jesús? Nuestras vidas. ¿A cuál Jesús estamos dispuestos a seguir? Amén. ¿Y qué haremos para hacerlo? ¿Qué haremos para que Él vea que genuinamente vamos a hacer ese cambio? Así que yo te invito a que ores, que levantes tu mano al cielo y ores. Amén. No con música, porque no tenemos derecho de autor, no se puso. Nos están bloqueando todos los mensajes. Ore por tañedores en esta casa también. Amén. Pero levanta tu mano al cielo, voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es vida y poder. Te damos gracias porque tu palabra es real, bien verdadera, no torna atrás vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviado. Señor, ¿cuánto nos gustaría recibir de ti palabras que nos hagan meditar en tu solo Dios? ¿Cuánto nos gustaría recibir una palabra que no nos comprometa? Pero tú siempre nos hablas lo que tú quieres hablar. Tú siempre nos hablas lo que nos conviene. Porque tú estás viendo dónde ha caído tu iglesia. Tú estás llamando a tu iglesia a hacer cambios pertinentes en su vida. Y en esta hora te queremos pedir perdón. Te queremos pedir que tú te muevas de manera especial, de manera gloriosa en la vida de cada uno de nosotros. Hoy hemos aprendido cómo se hacía un verdadero discípulo. Y la realidad es que nada se puede comparar con la actualidad. Hoy hemos aprendido con detalles precisos cómo se alcanzaba el discipulado. Hoy no necesitamos, Señor, entrar a esta escuela. Hoy no necesitamos, Señor, pasar estos grados. Hoy solamente la disposición de nuestro corazón. Decir que aquí, Señor, envíame, úsame, es suficiente. Pero cumpliste cuando te lo decimos, porque muchas veces seguimos y te decimos perdónanos por la dejadez, pero seguimos en dejadez y llevamos un año en dejadez y volvemos un año haciendo la misma repetitiva oración. Y tú dices que cuando vengan delante de ti, no vengan con oraciones repetitivas. Eso a ti no te agrada. Entendemos, Señor, que los tiempos están difíciles en el mundo. Y entendemos que, Señor, la sombra de tu venida está a la puerta. Estamos viendo, Señor, cumplimiento profético. No estamos ajenos de entender que tu venida está a la puerta. Señor, pero sabemos también que tenemos mucho que hacer. Hay mucho que trabajar. Yo te pido que, Señor, tú traigas cambios en nuestra mente. Para que podamos dejar a un lado eso que nos causa ocio. Eso que nos separa de ser un verdadero cristiano. Porque la diferencia entre religión y cristianismo es que el cristianismo es un estilo de vida que invita a Cristo, que hace lo que Él hizo, que nos hace parecernos a Él. Por eso dice su palabra que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y hoy nosotros reconocemos que tenemos que encaminarnos en esa senda y andar como anduvo nuestro maestro, nuestro didáctalo, nuestro rabino, nuestro Señor, Jesucristo. Damos gracias por tu bendición.
esa maravilla que esta hermana de yo quisiera que se ponga detrás de ella y que hagamos un clamor por su familia. Ella nos está pidiendo la oración. Amén. También nos está pidiendo oración por hija. Y también nos está pidiendo oración por la paz mundial y por todos los niños de esta. Ahí está mi nieto, el nieto de loco con ella. Esa Sarita no habla más de más. Mira una dormida, la falta de la gente. Ella la quiere tanto porque ella le lleva comida a la mujer. Y cuando le lleva comida, ella también se empieza a comer con ellos también. Y un día ella no se comió el postre y la estaba mirando y le dijo, ¿qué? ¿Tú no te vas a comer el postre? Y ella le dijo, no, ¿me lo das? Ella no quiere ningún temor en eso. Y Sarita la adora. Y Sarita se decide por ella, te amo. Yo la escuché, yo fui testigo de esto este pasado viernes. Yo quiero que las hermanas pongan sus manos sobre ella y comiencen a orar. Ella quiere una oración especial con su hija, con su mamá, sanidad por su mamá. A mí me pide que comiencen a orar. Y toda la vida está orando, Padre, gracias por tu bendición, porque tú eres fiel, tu palabra es fiel y es verdadera, y esta palabra nos torna atrás vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Te pedimos que cada persona que nos vea a través de los medios pueda recibir esa palabra y, Señor, extrapolarla, ponerla por obra para la gloria de tu precioso nombre. Señor, reconocemos la necesidad de líderes en este tiempo que hagan su voluntad, que se levanten a creerte fe con firmeza, de que tú vas a proveer todas las cosas que pasamos por alto cuando decidimos seguirte. Te pedimos que seas tú quien transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Amén, amén, amén y gracias. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. Levante todos sus manos al cielo y adora al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A nivel aquí tienen una iglesia